¿Qué tal? Estamos en Infocadem Online. En esta ocasión vamos a platicar en una segunda versión del programa de medios de defensa que cuentan los contribuyentes a su alcance en estas épocas de COVID, y para ello tenemos una experta. Quédese con nosotros, por favor. ¿Qué tal? Bueno, pues estamos en esta segunda parte del programa en que platicamos de medios de defensa que tiene a su alcance el contribuyente en tiempos de COVID, y para eso está con nosotros otra vez la maestra Silke Mora, quien nos estuvo platicando en otra ocasión de aquellos medios de defensa que no prosperaron vía los amparos, de algunas otras situaciones que se están dando en estos tiempos de COVID. Maestra, muchas gracias por acompañarnos, gracias a nuestro panel también, a la contadora Sandra Cuevas, al maestro Felipe Dionisio. Maestra, muchas gracias por acompañarnos otra vez. Hola a todos. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y debido a esta falta de tiempo que tuvimos en el otro programa, no falta de temas, falta de tiempo, pues estábamos platicando de algunos medios de defensa, de algunas facultades que se han delegado en las autoridades fiscales, particularmente en el Servicio de Administración Tributaria, en donde hoy apreciamos va a haber una fiscalización mucho más estrecha, mucho más cercana a los contribuyentes. Nos platicaba al término del programa anterior que va a haber un programa especial de vigilancia por parte de las entidades federativas, de las autoridades fiscales, la delegación de facultades en el SAT. ¿Qué está pasando en términos de fiscalización? ¿Qué podemos esperar para estos momentos en que regresemos a la normalidad? Porque además los contadores vamos a estar cargados, fuera de RIF, y la autoridad está preparando con todo. Después, como les comentaba también al panel y a usted, doctores, lo importante es vigilar los pagos que se han realizado. Obviamente el SAT va a regresar con todo, va a querer recaudar. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos una contingencia ahorita, como está la pandemia del COVID. Obviamente ellos necesitan recursos. La jefa del SAT ha seguido esa línea, va a seguir buscando los recursos, la recaudación sigue. Entonces, pues evidentemente es cuidar justamente las declaraciones que estamos haciendo y la información que estamos subiendo al portal del SAT. Como mencionábamos anteriormente, las personas que se acogieron a aplicar el 149 del Código Fiscal deben tener cuidado con lo que hicieron. ¿Por qué? Porque ahí ya están ustedes, si quieren decir que, porque como ese artículo dice que no paguen los impuestos porque primero está el pago de los trabajadores, pues bueno, déjenme decirles que ese artículo no habla de eso. Es cuando una empresa ha entrado en quiebra o a concurso. Ese artículo hay que leerlo de manera asociativa, no disociativa como lo estuvieron haciendo, y como bien mencionó el doctor Jaime, que es que estuvieron hasta haciendo propaganda en redes sociales. No lo hagan. Este artículo proporciona protección al contribuyente, y lo cierto es que no, porque me queda claro que las personas que aplicaron ese artículo no se encuentran ni en quiebra ni en concurso. Entonces, no tenemos por qué aplicar ese artículo. Lo más grave es que las personas que lo presentaron sí están incurriendo en dos infracciones. La primera, una infracción de una obligación formal, que es la declaración que se tuvo que haber presentado. Y también estamos ante una infracción de una obligación sustancial, que es el pago. Entonces ya tenemos dos. Y conforme al artículo 80 y 81 del Código Fiscal de la Federación, pues tenemos infracciones y tenemos por ahí unas multas, rondan de entre 1,000 a 17,000 pesos aproximadamente, dependiendo qué tipo de declaración haya sido. Obviamente estamos hablando de la formal, pero la sustancial, que es el pago, pues es más elevada, ¿no? A partir, creo que de unos 4,500 pesos en adelante. Entonces, sí les considero, esa es una de mis sugerencias, que aquellos contribuyentes que llevaron a cabo justamente esta aplicación de este artículo, porque el primer párrafo decía que no pagáramos los impuestos, pues yo les recomiendo que hagan la regularización antes de junio, que ya va a entrar ahora sí este programa, y que también va a entrar la fiscalización. Pues yo les sugiero que hagan esa regularización de sus pagos provisionales, de sus declaraciones mensuales y definitivas, para que no puedan tener ningún problema. ¿Qué va a pasar con la nueva delegación de facultades que existe? Obviamente tenemos... Antes de pasar al siguiente tema, bueno, hablamos aquí de prelación, ¿no? Hablamos de una prelación que establece el 149, digo, para ubicar en contexto también a la gente que nos acompaña. Hay una prelación que efectivamente refiere al momento en que una empresa hubiese entrado a un proceso de concurso mercantil o al posterior de quiebra, ¿no? Entonces, en ese momento, para que la gente sigue lo tenga claro, es cuando yo tendría que elegir en esa prelación de
de acreedores que tengo, en primera instancia a los trabajadores y después al Seguro Social y después al fisco. Ahí es donde la gente se confunde porque efectivamente no toman en consideración este supuesto que además es importante, ¿no? Esto aplica exclusivamente cuando nos ubiquemos en aquellos supuestos de concurso mercantil o de quiebra, o hablando en términos financieros, cuando hubiera ese riesgo de negocio en marcha, ¿no? Cuando existe ese supuesto. Y bueno, antes de continuar, Felipe, tenías una pregunta que hacer. Sí, maestra, como usted lo comentaba, el tema de incurrir en ciertas infracciones, como bien lo dice, entonces, hablando de esta situación, aquellos que hicieron alusión a esa circunstancia o se escudaron bajo la protección de este artículo, podríamos también hablar entonces en una situación, la primera sería el tema de la ilusión, es decir, ¿qué más implicaría o qué más me implicaría a mí como contribuyente, más allá del tema de la multa? O sea, ¿qué más puede implicar si podrías hablar, en este caso, el tema de ilusión? Y la otra sería, en esta circunstancia, me gustaría escuchar su opinión, porque es un hecho que la autoridad cuando regrese, va a entrar a fiscalización realmente con todo lo que tenga, pero también es cierto que en la práctica al SAT, precisamente, para resultados de comprobación, no tiene la capacidad ni los recursos necesarios como para hacer una fiscalización a todos de forma general. Esto incluso se puede ver en los procedimientos del artículo 69, cuando vemos a lo mejor contribuyentes que, más allá de rebasar el límite que tienen establecido en cuanto a una determinación, obviamente el fisco federal, no llega a lo mejor a ser un tema incluso penal, por decirlo así, más allá de que obviamente sí se encuadre en un delito como este. Entonces, mucha gente nos ha platicado en su momento, incluso internamente, que obviamente hay un parámetro. Entonces, más allá del tema de la fiscalización, yo creo que también van a guardar parámetros, porque bajo esta situación, ¿cuántas empresas no entraron en una situación donde no pueden soportar una situación así, buscan la forma o alternativas de la tributación, o incluso muchas a lo mejor no hicieron el pago del impuesto? Pero lo cierto es que en este caso el Servicio de Administración Tributaria no creo que pueda afrontar una situación o una fiscalización tan grande como supiese suponer, me imagino. Ok, bueno, justamente por el tema de la pandemia, pues no vamos a ver la facultad de comprobación de que nos vayan a tocar la puerta. Obviamente esto va a cambiar. Las facultades de comprobación van a hacer revisiones electrónicas. ¿Por qué? Porque obviamente por la contingencia y para que también sea más rápido el envío de los documentos. Y por ende, pues también la facultad de comprobación pues va a ser más rápida. Entonces, en ese contexto, pues sí, también coincido con usted, siempre toman un parámetro. Alguna vez tuve una alumna que trabaja en la Secretaría de Hacienda y nos comentaba, también es que estuvo primero en grandes contribuyentes y después ya estuvo en el tema económico en la Secretaría de Hacienda. Y nos mencionaba que ellos sí tienen gráficas en donde, dependiendo de los movimientos que tienen las personas físicas o morales, es como ellos toman la facultad discrecional de ir a realizar facultades de comprobación, ¿no? Entonces, parece que debemos preocuparnos. Otra vez nos ganó el tiempo, vamos a hacer nuestro primer corte y regresamos para seguir platicando de cómo van a actuar las autoridades fiscales, qué tanto debemos preocuparnos, creo que bastante. Vamos al corte y regresamos. Muchas gracias por acompañarnos. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, pues continuamos. Estamos platicando de medios de defensa de la actuación de las autoridades fiscales en tiempos de COVID y nos platicaba la maestra Silke Mora
de una fiscalización mucho más severa a partir de este reinicio de actividades, a partir del 1 de junio, a partir de la delegación de autoridades, de facultades en las autoridades fiscales. ¿Cómo se va a poner esto, maestra? Pues se va a poner muy interesante y muy divertido porque vamos a tener que estar también nosotros como asesores preparados para lo que viene, ¿no? Y obviamente que esta fiscalización va a requerir más de nuestra parte como asesores, y algo que comentaba el licenciado Felipe es, ¿qué medidas de elusión podría utilizar? Bueno, licenciado, yo para contestarle eso voy a necesitar, aunque sea un programa de 2 horas, porque para yo poder explicar la ilusión y hablar de sustancia económica, de razón de negocios y de todo lo que implica eso, no hay una medida tal cual de ilusión. De hecho, la ilusión es peligrosa. Yo la ilusión no la recomiendo, y obviamente las medidas o las propuestas que yo siempre le hago a mis clientes, nunca la contemplo. ¿Por qué? Porque hay otras medidas que podemos utilizar en ayuda al contribuyente que no sean tan o que no hayan sido tan utilizadas y tan agresivas como lo que ya se vino utilizando con una ilusión fiscal, ¿no? Entonces, en esa parte, pues sí, en esa parte concretamente, pues no hay algo así como elusivo o algo, pues no, de hecho, más bien yo ni siquiera recomendaría hacer prácticas elusivas, porque tenemos el nuevo artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, que va tendiente justamente a combatir esas tendencias, que ese artículo es muy parecido al del Código Tributario Español. Traemos obviamente esas ideas de allá, y pues yo nos sugeriría que hiciéramos algo así. Tenemos de por sí, ya tenemos suficiente con el 69B del Código Fiscal de la Federación, que hay que adivinar qué es materialidad, qué no es materialidad, que ahí hay una facultad discrecional. Perdón la interrupción. A lo mejor fue mantenida la pregunta. Hablaban en este caso de muchos contribuyentes que se ampararon bajo la figura de que primero tenía que pagarse a los trabajadores antes que a los impuestos. Es lo que estaba comentando. Entonces, la idea fue, ante esa situación, entonces, podríamos estar, o esos contribuyentes podrían estar bajo un esquema bajo la figura de ilusión. Eso más bien ese fue el comentario al respecto. Y entonces ahí partiríamos entonces, que entonces ya no se vuelve únicamente la omisión de la contribución, sino se vuelve un tema de carácter penal. Entonces, digamos, fue enfocado ahí, no a que hicieran prácticas ni de evasión fiscal. Okay. A mí me parece más una interpretación indebida de la ley, más que una ilusión. Así es. Y la consecuencia fue una omisión en el pago de la contribución, ¿no? Yo considero que primero le pago a los trabajadores, dejo de pagar el impuesto, y hay una omisión simple en todo caso. Ahora, si esa conducta nos llevó a hacer alguna maquinación para dejar de pagar, alguna alteración de los datos en una declaración de la contabilidad o de todo en conjunto, entonces sin duda además estaremos ante una defraudación fiscal. Ahí sí. Así es. Lo demás es una omisión simple, me parece, ¿no? Digo, pero que considere usted algo diferente, ¿no? La defraudación justamente vendría de la omisión, de la obligación sustancial, que es el pago. O sea, la formal, pues se puede subsanar, simplemente presentamos la declaración y listo, ¿no? Pero pues obviamente el SAT no va por una declaración formal, no va por una declaración, provisional ni mensual, va por el pago del impuesto que viene. Hay una tesis que justamente habla que las declaraciones que hacemos también va relacionada con el pago del impuesto. O sea, que si incumplimos una, pues evidentemente incumplimos la otra. Sí, así es, porque incluso en esos videos que comentábamos antes, en donde alguien sugirió no pagar el impuesto apegándose a beneficios del 149, del 73, del 39 o de lo que sea, hablando de estas causas de fuerza mayor, también decía, presenta la declaración, no la pagues, y entonces acreditas que no intentaste engañar al fisco, ¿no? Así es. Hay una interpretación bastante agresiva y bueno, como sugerencia para los contribuyentes me parece peligrosa también, estamos de acuerdo en eso. Bien, ¿qué va a pasar con las autoridades fiscales? ¿Qué tanto los vamos a tener cerca? ¿Qué tanto esta posibilidad de que ellos mismos dejen sin efecto los certificados de sello digital y después los cancelen va a empezar a afectar a los contribuyentes? Hay aplicaciones que ya las tenemos encima. Quien no presentó su declaración anual, quien empieza a incumplir con pagos provisionales, va a tener muy cercana esta posibilidad. Sí, así es. Y de hecho, si hay alguno de los contribuyentes o los mismos asesores se encuentran en estas medidas, lo único que les podría sugerir yo de primer momento es acercarnos a Prodecon.
acercarnos a Prodecon a través de una queja, que es la primera instancia para ver por qué fue que nos cancelaron los sellos. Porque también podría ser que hay unos contribuyentes que dicen, no, pues este mes no, si tengo 20,000 de ingresos, nada más voy a declarar 10. O que el SAT te da cuenta y también te puede cancelar los sellos por ello. Entonces, si tú también te encuentras, o ustedes se encuentran también, nuestro público, se encuentran en esa situación, es importante que hagan los cambios necesarios. Si les llegan a cancelar los sellos, para eso tenemos a Prodecon, para que sea más ágil. Porque lo que está pasando ahorita es que las aclaraciones tienen fechas programadas de respuesta. Lo cierto es que no lo están contestando porque ahorita se están enfocando totalmente a las devoluciones. Como bien el panel también sabe, las devoluciones han sido también algo caótico, no han devuelto lo que tienen que devolver, no sabían o no habían previsto o visualizado que todos los contribuyentes iban a presentar su declaración anual. Claro que eso era evidente porque todo el mundo estamos buscando tener un peso en la bolsa, pues obviamente iba a haber una recaudación o esas declaraciones masivas. Entonces, pues obviamente el SAT ahorita se encuentra totalmente enfocado en las devoluciones y ya por eso puso de fecha junio, porque eso quiere decir que este es el último mes que le va a dar trámite de esas devoluciones. Todavía tenemos el 30 de junio para presentar la declaración anual, pero las más fuertes y las que tuvieron contingencias porque tuvimos problemas con la declaración anual, que no, las retenciones no se reflejaban, que sí, que no se reflejaban también las deducciones personales, bueno, un sinfín de problemas. Por eso las aclaraciones no las están contestando en el tiempo que ellos marcan. Por eso es importante acercarnos a Prodecon, ¿no? Así, Sandra, tenías una pregunta. Claro que sí. Sí, que nos comentaba hace un momento respecto de cuidar nuestras declaraciones, ¿no? Cuidar nuestras declaraciones, y aquí quisiera su punto de vista, porque de manera personal, lo que ha sucedido, a pesar de que estamos guardados, la autoridad, yo considero que está afilando los dientes para ahora que regresemos, y nos hemos encontrado cartas de invitación donde la inconsistencia no recae en un pago de impuestos, sino en la información, por ejemplo, en el tema de acreditamientos, donde está haciendo hoy en día esa compulsa entre me manifiestas un saldo a favor, vamos a decir, del mes de octubre de 2016, y ya revisé octubre y tienes una declaración normal, fecha, folio y demás, con un saldo a favor cero. Entonces, te invita, como siempre, la autoridad tan amable, te invita a que regularices la situación. Entonces, bajo este supuesto podemos encontrar declaraciones de 2015, 2016, son las más antiguas que me han tocado. En su consideración, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? ¿Cómo deberíamos de manejar? Porque si bien podemos hacer una revisión de esas cifras y resulta que quizá el auxiliar fue el que me ayudó a presentar la declaración, quizá hubo ahí una falta de revisión, de supervisión, y hoy, años después, 3, 4, está recayendo en esa inconsistencia que está detectando la autoridad. Y precisamente, perdón que te interrumpa, Ana, pero con esa especialidad que está llegando la autoridad, esa especialidad por impuestos, nos vamos a quedar, pero no nos dejen de seguir viendo. Vamos a continuar con ese tema después del corte. Vamos al corte y regresamos. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, y estamos en la última parte de este programa, que otra vez nos va a ser insuficiente porque hay muchos temas en fiscalización, en medios de defensa, y preguntaba a la contadora Sandra, ¿qué va a pasar con esta especialidad que está tomando la autoridad, en particular en IVA, que es una de las contribuciones más importantes del Estado, donde ya está incluso cuestionando el acreditamiento, las devoluciones de IVA?
No sé si faltaba algo de tu pregunta, Sandra. No, lo que quería era el comentario de la maestra Silke. ¿Qué tanto y qué podríamos hacer ante estas invitaciones que están llegando y que están llegando ahorita en estos meses? Principalmente lo he notado en abril y lo que vamos de mayo. Ok. Bueno, esas cartas de invitación siempre han sido muy famosas, desde que aparecieron por ahí en el 2013, 12, que empezaron a surgir primero con el YETU, después con el IDE, llegaron para quedarse, ¿no? Esa cuestión que manejas, la primera sugerencia que yo haría es no modificar números todavía. Lo primero que haríamos es tratar de aclarar ese movimiento a través, válgame, una aclaración ante el portal del SAT. Vemos qué es lo que nos contestan y yo sugiero que nos vayamos directamente a Prodecon antes de mover números. ¿Por qué? Mover declaraciones anuales y poner también provisionales de ejercicios anteriores, empezamos a revivir ejercicios que ya estaban, digámoslo así, un poquito muertos. Entonces, yo por eso, cuando son ejercicios anteriores, primero lo que sugiero es investigar todo para poder ahora sí, cuando se va a hacer el movimiento, entonces tener todas las armas y todos los elementos posibles para que eso quede totalmente en las declaraciones, ¿no? Los movimientos. Entonces, esa sería una de las primeras sugerencias que yo haría, ¿no? No mover nada hasta que tengamos todos los elementos. Ahora, si se están volviendo muy recurrentes esas cartas de invitación, pues si ustedes ya saben de dónde proviene, ustedes, público, pues acérquense. ¿Por qué? Porque así tal vez podríamos evitarnos una facultad de comprobación con algo que podemos de un primer momento dejarlo en una instancia no tan agresiva ni tan fuerte como ya una facultad de comprobación, ¿no? Muy bien, Sí, que gracias. es un tema importante, ¿no? Hay que analizar, hay que acercarse a los expertos, porque a veces presentamos declaraciones complementarias como primer impulso y a veces eso le da la posibilidad a la autoridad de que inicie facultades de comprobación de ejercicios que prácticamente ya estaban perdidos para ella. Es una situación que se vuelve recurrente. ¿Qué recomendaciones entonces para el contribuyente? ¿Qué recomendaciones para este proceso de reincorporación a la nueva normalidad? Otra vez vamos a tomar el término como lo mencionan a nivel gobierno. Pues las recomendaciones sería vigilar los ingresos que estoy recibiendo, vigilar los pagos de impuestos que estoy haciendo, vigilar obviamente ese tema de liquidez. Obviamente hay muchas propuestas, hay muchos mecanismos que se pueden utilizar contablemente para poder o ayudar a mitigar esa pago del impuesto, ¿no? Acercarse a Prodecon cuando lleguen las cartas de invitación porque van a empezar a llegar, eso es un hecho, van a empezar a llegar, estemos preparados con nuestras declaraciones al día, con nuestros papeles de trabajo al día, porque es lo que le interesa al SAT ver. Entonces, es las sugerencias que yo les haría. Acérquense siempre a Prodecon, al menos de primer momento, y ya cuando hay una facultad de comprobación, yo les diría acérquense a un acuerdo conclusivo, pero siempre al lado de un asesor, de un especialista, para que pueda ayudarlos. ¿Por qué? Porque si ya vamos a entrar a una facultad de comprobación, es algo que quisiera retomar del comentario de la contadora Sandra, que cuando ya nos mandan cartas de invitación, no es que sea un hecho, es una antesala a una facultad de comprobación. Simplemente se está llegando de información el SAT para tener elementos y ya con eso decide o no si inicia las facultades de comprobación. No hay que tener miedo. Si nosotros acudimos a Prodecon y esclarecemos nuestra situación fiscal, no habrá ningún problema. El problema es cuando no lo hacemos y tenemos que estar preparados ahora sí para un acuerdo conclusivo al lado de nuestros asesores, nuestros especialistas, para que podamos salir muy bien de esa auditoría, ¿no? Entonces, yo son las sugerencias que les diría más que nada ahorita y siempre vamos a ser necesarios tanto asesores contables como legales en materia fiscal y financiera, es lo que necesita el contribuyente en estos momentos que son caóticos para poder salir adelante. Sin esos asesores, definitivamente la entidad económica, ya que nos pusimos financieros con las normas de información financiera, la entidad económica no va a poder salir adelante. Entonces, sí les recomiendo que se acerquen. Si no tienen asesores, es momento de hacerlo para que puedan ayudarlos y salir adelante. Aquella frase sacramental, analogía que se hacía, donde se decía, las invitaciones son como las llamadas a misa, si quieres vas y si no quieres no vas, ya no tiene tanta efectividad.
No, ya no. De hecho, ahora la invitación dice, te invitamos a que acudas a nuestras oficinas ubicadas en tal, en un horario tal, y te vas a comunicar con la persona tal. Entonces, pues, tal cual no es una invitación. Me están diciendo que de alguna manera estamos infiriendo del contenido, que esa invitación más bien me están citando, pero de una manera escondida con una invitación, ¿no? Entonces, si les llega una carta de invitación, yo les sugiero que sí vayan, no se nieguen a hacerlo porque entonces el SAT lo toma como un contribuyente renuente. Entonces lo que hace, dice, bueno, no veniste, pues te voy a mandar más y más y más y en algún momento, si yo quiero hacer caso de mi facultad discrecional, pues lo voy a hacer y te voy a buscar, ya sea en tu buzón tributario, que es importante ya tenerlo habilitado a pesar de que nos dieron tiempo para poder habilitarlo. Es momento de habilitarlo, entonces pues simplemente hay que tener eso consciente. Si me invitan, voy a las oficinas del SAT, tal cual. Y respecto de eso, precisamente los horarios, las citas en tiempo y forma muy precisos, ¿tiene alcances legales? Digo, finalmente es una invitación, no hay alcances legales, pero las implicaciones posteriores creo que sí es algo que debemos de considerar de una forma muy puntual, porque pueden ser el antecedente de un ejercicio de facultad de comprobación ya con todas las características legales. Pues maestra Silke, muchas gracias porque estos dos programas han sido muy enriquecedores. Si nos permite, la vamos a seguir invitando, podemos platicar muchos temas. Muchas gracias por su compañía, gracias Sandra por haber estado con nosotros, gracias Felipe. Doctor. Gracias. Bien, pues muchas gracias por acompañarnos en Infocadem Online. Los esperamos en la próxima emisión que esperamos sea de utilidad para ustedes. Gracias por acompañarnos.